hoy día el mensaje tiene que ver y tiene relación con lo que se nos van a venir en nuestros próximos 21 días de oración y ayuno. Y el corazón de los próximos 21 días, que comienza el 1 de julio hasta el 21 de julio, se llama adoración profunda. Y cada vez que a mí me corresponda predicar voy a hablar de distintos tópicos o aspectos que tienen que ver con lo que significa la adoración. Traté de poner muchas cosas y tuve que sacar mucho porque solamente vamos a estar con algunos conceptos porque son muy amplios y sería para largo. Una de las cosas que hemos visto como iglesia es que la base de la adoración es el amor y la obediencia. Eso ya lo hemos predicado anteriormente y hoy día vamos a ver otra área, que es la honra, ¿ok? Dentro de lo que significa una adoración profunda. Y vamos a ir con Marcos 6, del 1 al 7, dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían quedaban asombrados. No, eso lo han repetido. La siguiente, por favor. Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Aquí ya para algunos hay una revelación. Tenía hermanos, lo siento. Hay algunos que creían que él no tenía hermanos. María sí tuvo más hermanos. Más hijos, perdón. Y Jesús tuvo más hermanos. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se están manifestando los espíritus de Siri. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Ok? Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Y vamos a volver al comienzo, por favor. Entonces vemos acá que Jesús estaba en una región y estaba en la ciudad de donde él era. ¿Ya? Yo sé que la mayoría de los que aquí están no son viñamarinos de cuna, ¿cierto? Levante la mano, ¿cuántos viñamarinos de cuna hay acá? ¿Quién nació acá en Viña del Mar? Miren, poquitos, muy poquitos, la minoría. La mayoría venimos de otros lugares: Ginebra, Nueva York, París, Londres, California, Newport, Buenos Aires, por favor. Y bueno, anda. Ya, dígalo de Lota, sí, dígalo nomás. No hay ningún problema. Sorprendente. Entonces, Jesús andaba por muchos lugares y en esta ocasión le tocó ir a su tierra. ¿Y qué es lo que hacía Jesús en distintos lugares? Sanaba, enseñaba, echaba fuera demonios, ¿verdad? Hacía cosas que la gente por sí misma no podía hacer, ¿ya? Entonces, cuando va a su pueblo, él estaba enseñando y la gente se asombró de la elocuencia que él tenía. Se asombra de cómo transmitía el mensaje Jesús. En otros pasajes de la Biblia dice que él enseñaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos. ¿Por qué? Porque efectivamente los fariseos decían algo, pero nadie les creía. Y de ahí viene el como: ay, eres bien fariseo, nadie te cree. Los fariseos decían: esto es lo que se debe hacer, pero hacían lo contrario. O decían algo sin sentirlo, o decían algo sin vivirlo, o decían algo que era correcto de hacer, pero era como para la galería, ¿ya? Pero no lo hacían, no lo practicaban. Por lo tanto, eso obviamente les quitaba autoridad.
Pero en este caso sí tenía autoridad Jesús porque lo que él enseñaba lo hacía con una revelación distinta y lo hacía con principios que él ya ejercía. Entonces vemos el siguiente, por favor, slide. Y aquí nos muestra de que el siguiente, por favor. Vamos a saltar eso de los milagros porque ya sabíamos que él hacía milagros. Pero aquí viene algo que es interesante de reflexionar. Dice, y se burlaban, y decían, es un simple carpintero, hijo de la María, esa que vive a la vuelta, ¿cierto? Y hermano de esos que van al colegio, ese colegio que más encima es Punga, no sé, Santiago, José y Simón. O sea, a ver, no viene de Roma, no viene de otro lugar, o sea, viven aquí a la vuelta nomás. Es lo que podemos deducir. Y además es un simple carpintero. ¿Qué más? O sea, no es que no asombre lo que su profesión o que nada. Entonces vemos después de que esta gente, finalmente vemos que Jesús no puede hacer lo que sí hacía en otros lugares. Que lo que hacía en otros lugares, sanaba, echaba fuera demonios y enseñaba. Y aquí, con el prejuicio previo, él no se pudo mover. ¿Ok? Salvo, dice al final, algunos pequeños milagros que hizo. Yo me imagino algunas personas de fe que hubo y que al final, no sé, lo tomaron. Quizá algunos en la oscuridad, en la noche, ya cuando nadie los veía, decían, Jesús, este milagro por mí. Probablemente hizo 2, 3, 4, no sé cuántos milagros. Entonces vemos acá y vamos a analizar lo que tiene que ver con una adoración profunda. Probablemente cuando yo dije adoración profunda, usted se imaginó música, ¿o no? Es lo primero que se viene a la mente. Cuando uno habla de adoración, oye, el hermano que es un adorador, lo que se nos viene a la mente es alguien que canta, ¿cierto? Es la referencia evangélica que existe. El adorador es el que canta, y eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Yo soy un adorador y canto como las reverendas. Y probablemente hay muchos adoradores acá que son iguales, ¿ya? Entonces la adoración no viene por eso. Y bueno, entonces vamos a analizar para llegar a un punto que tiene que ver con una adoración profunda, lo que genera que Jesús no podía hacer lo que tenía que hacer. Y hoy día dijimos que íbamos a hablar acerca del principio de honra dentro de la adoración. Y vemos que la actitud que la gente tuvo con Jesús, ¿cómo fue? Despectivo. ¿Ya? Fueron despectivos con Jesús. ¿Qué más? Lo subestimaron. ¿Qué más? Lo humillaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era un simple carpintero. Y el hijo de María nomás. Y probablemente algunos todavía tenían este prejuicio de que Jesús vino por el Espíritu Santo y la María. O sea, yo creo que no había como una fama y había me imagino yo, una serie de cosas que podían generar prejuicio ante Jesús. Entonces, Jesús no puede hacer lo que tiene que hacer. Y eso nos lleva a entender ahora, en nuestro contexto, de que Jesús no puede hacer lo que quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo subestimamos. Cuando nosotros alguien dijo más cosas, lo humillamos. Cuando nosotros, ¿y cómo podemos? Alguien dice, pero yo ¿cómo voy a humillar a Jesús? Es re facilito. Piensa en cómo tú humillas a una persona y eso mismo llévalo a tu relación con Dios. Llévalo a tu relación con Jesús. Porque la relación con Jesús es lógica, no es ilógica. Y de hecho, menospreciamos mucho más a Jesús que a la persona. Porque como veo a la persona, me merece un mayor respeto. Pero Jesús, y además pensamos que mi abuelita desde chiquitita me dijo que Jesús no desprecia a nadie, así que haga lo que yo haga, Jesús jamás se va a sentir por lo que yo haga o no. Entonces, como traemos estos conceptos, nuestra vida de deshonra separa lo que Dios puede hacer en mi vida. Y no hablo solamente del utilitario. ¿Por qué? Hablo más allá de perderme mi milagro.
que ya es algo tremendo. Imagínense una persona con años, por ejemplo, pasando un flujo de sangre como era la mujer. No era menor, un milagro, años y años. Quizás más de alguno acá puede cargar con un milagro de una enfermedad de años. Y no es menor entonces que Jesús pueda sanarte. El punto es que Él no puede hacer algo en entornos ni en vida de deshonra. En este caso, fue a una localidad y dentro de una localidad había personas que despreciaron a Jesús. Ahora, ¿nosotros podemos despreciar a Jesús? Por supuesto. En el discipulado enseñamos que el Espíritu Santo es una persona. Lo vimos también en el discipulado que tuvimos congregacional. El Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, yo sí puedo apartarlo. Yo sí puedo tener una noción equivocada. Y yo sí puedo... ¿cómo te sientes tú? Vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cómo te sientes tú cuando quieres salir a tomarte un café con alguien y esa persona nunca tiene tiempo para ti? Y después lo ves en Instagram, se tomó café con otras personas, pero no contigo. Y tú le has pedido, le has escrito, le has llamado, le has dicho. Y tú dices, ¿tendré algo yo? ¿Será mi olor? Algo que esta persona no lo sé. Cuando Él quiere hablarte, el Espíritu Santo te quiere hablar, pero tú estás pendiente de la pega. Cuando Él quiere insistirte en algo, o cuando actuamos sin honra en nuestras vidas. Entonces, nos encontramos frente a un gran problema, que el principio de honra en este mundo no es lo que abunda. ¿Ya? Primer concepto. El sistema de este mundo es un sistema de deshonra. No es un sistema de honra. ¿Ok? Si tú estás estudiando ahora, lo que hoy día reina, por ejemplo, en los colegios, con los profesores, es la deshonra, no es la honra. En el trabajo con los jefes. Y todos vamos a tener excusa, ¿eh? Todos vamos a tener una excusa. Es que el jefe es así, es que el jefe es asá. En el colegio que la profe es así, el profe es así. Y vamos a analizar de que la deshonra no tiene ningún asidero bíblico. Entonces siempre uno va a tener un motivo para deshonrar. El sistema, lo que hizo la persona, pero Dios nos lleva a vivir una vida distinta. Ahora, imaginémonos llegar hoy día a este salón y tú vienes de una familia en donde el papá con la mamá se gritaban, los hermanos se gritaban, vas al colegio, nadie pesca a nadie, cuando tienen reuniones familiares, ¿verdad? El abuelo le grita a la otra, le falta el respeto, qué sé yo. Entonces tú llegas acá y te hablan de honra. Como que, ¿y qué es la honra? O sea, que se come, que es honra. Entonces, es complejo, no es fácil que alguien tenga y viva en un principio de honra. Porque esa persona, en primer lugar, nunca ha experimentado honra para su vida. Entonces habla de deshonra. Y tampoco honra, entonces no recibe y no entrega honra. Entonces acá está ministrando la alabanza y te dice, y con tu voz y con tu palabra y con tu cuerpo honra al Señor. Y la gente que viene así como que ¿qué es honra? ¿Y por qué tengo que hacer tal o cual cosa? Para una persona que es muy humanista también le va a impedir la honra porque solamente viene al culto para recibir lo que quiere recibir. Pero sobre todo cuando hay ambientes de deshonra, la gente no sabe adorar al Señor. ¿Ya? Denme 2 segundos, por favor. Entonces, el principio de honra no es el sistema de este mundo, sino que es el principio de deshonra. Y en ese principio de deshonra Dios no se puede mover. Ahora, Dios no se puede mover ni en una ciudad, ni en una comunidad, ni en tu vida si no sabemos honrar. Y la honra, vamos a analizar lo que significa honra. La siguiente, por favor, porque vamos a ver lo que ocurre.
Ento- te la saltaste. Gracias, déjela ahí nomás. Entonces es un simple carpintero, hijo de María y hermano Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo. ¿Ya? Entonces, cuando una persona no ha experimentado honra, va a tener un problema con enseñar o vivir la honra. Y es por eso que la vida de discipulado es muy larga. Probablemente tú formaste una familia, ¿cierto? Tú eres el proveedor o la proveedora, probablemente los dos trabajen, uno de los dos, mandan a los niños al colegio. Y seguimos como una estructura, pero quizás no existe el principio de honra. Una de las cosas que nosotros siempre enseñamos es que, por ejemplo, cuando él o ella sirve un plato de comida en la casa, el primero en recibir el plato tiene que ser su marido, ¿sí o no? ¿En cuántos hogares nos llega el papá de la casa y algunas personas le sirven el plato al papá primero y luego al marido? O lo primero son los niños. Y el marido está ahí. Entonces, claro, vamos a la iglesia y dice, honra a tu esposo. Sí, pero es que ya honra a tu esposo. Está lindo el concepto, pero yo en mi vida hago todo lo otro primero. Entonces, porque no venimos de un sistema de honra. Nadie nos enseña. Entonces venimos mal, con pocos principios. Entonces, claro, la Biblia te dice, el marido es en mi cabeza. Entonces nosotros tratamos de no dar por asumida cosas y saber que en los pequeños detalles está la honra. Y que la esposa debe honrar al esposo y que el esposo debe honrar a la esposa. Pero eso en general nadie lo enseña. Te dicen, si tú tienes la profesión, estamos listos, nos casamos y estamos listos, después vienen los problemas dentro del hogar, abundan. Pero el concepto de honra no está. Entonces después tengo problemas con mis hijos. Pero resulta que en el trabajo yo le cuestiono y le contesto todo a mi jefe, pero yo no entiendo por qué mis hijos a mí me cuestionan todo y me salieron tan rebelditos. Entonces, en el trabajo soy un cuestionador de todo. Y lo que no me parece yo lo digo y que todos lo sepan porque yo no me callo y porque yo digo las cosas y porque yo digo lo que justo es justo. Y después tengo problemas en la casa, ¿cierto? Y le quiero decir algo a mi esposa, un consejo, y ella me refuta y quiero ordenar a los niños y los niños no me pescan y les trato de decir esto y nadie me pesca. Y es porque vivimos en un sistema de deshonra. Y la palabra que nos dice que lo que sembramos, cosechamos. Entonces muchas personas dicen, pastor, tengo problema con mi esposa, que mi esposa no se sujeta. Y la pregunta es, ¿y usted se sujeta? Porque lo que sembramos cosechamos. O al revés. Siento que mi esposo no me da mi lugar. Y como veíamos el viernes en la escuela de matrimonio, ¿y tú dejas que él hable? Está todo ligado. Entonces siempre esperamos que el de al lado asuma la posición de honra para mi vida. Y si él la hace, me va a activar a mí. Pero hasta que no la haga, yo no lo hago. No tengo por qué hacerlo. Y vivimos en conflicto y tenemos una vida bastante estancada espiritualmente porque no salimos de eso. Entonces la honra se manifiesta con el pensamiento, con el cuerpo, con nuestras intenciones y con nuestra vida real. Adoración es honra, adoración es fe, adoración es obediencia, adoración es excelencia, adoración es pasión, adoración es comunión íntima, adoración es devoción y una vida para el Señor. Y uno de los principios para una adoración profunda es el principio de honra. Por lo tanto, quien escasee del principio de honra nunca va a poder adorar a Dios, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Porque puede venir, puede cantar canciones. ¿Se acuerdan lo que vimos los hombres en el devocional el día martes? Acerca de Samuel, si lo podemos recordar. Dice la palabra de Dios, decía en el capítulo 1 de que Samuel servía en el templo, ¿cierto? Y en el 7, ¿qué decía? Y no tenía revelación acerca de su palabra. Decía esas dos cosas. Primero en el 1 dice, él le servía. Y luego en el 7, no le conocía a Dios y no tenía revelación de su palabra.
Entonces, sí podemos hacer cosas de evangélicos sin ser hijos de Dios. Sí podemos hacer un ritual y no tener principio de honra. Sí podemos estar aquí o sí podemos servirle en algo, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Entonces, Dios, la adoración profunda es una adoración lógica con principio. Y el principio de hoy que vamos a analizar es el principio de la honra. Vamos a ver lo que dice en 1 Samuel 2:30, por favor. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre, hablando de Samuel, como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecian. Y seguimos con Samuel, y seguimos con lo que estaba destinado para una familia sacerdotal. Por el desprecio de esa familia sacerdotal frente a Dios, ¿Dios qué es lo que hace? Yo les prometí algo, pero ustedes lo desecharon. Ahora voy a tomar a quienes me honran. Esto no es una herencia que... no. Entonces, aquí ya nos encontramos con algo, porque dice, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. O sea, en otras palabras, ¿Dios nos puede menospreciar? ¿O Dios nos puede despreciar? No menospreciar. ¿Dios nos puede despreciar? ¿Qué es lo que dice ahí? Que sí, po. Y despreciaré a los que me menosprecian. No, pastor, si mi abuelita me dijo cuando chiquitito que Dios no desprecia a nadie. No sé dónde está en la Biblia, pero me lo dijo mi abuelita. No, yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que los que no honran al Señor, Él los desprecia. Y finalmente desprecia a los que los menosprecian. Pero no tenemos estos conceptos porque creemos que Dios, a pesar de nuestra rebeldía o falta de honra, falta de excelencia, falta de amor, Él igual me tiene que amar, porque no importa lo que yo haga, si Él igual me va a amar. ¿Y qué está hablando aquí Dios? Que si tú no le amas y que si tú le desprecias, vas a tener una consecuencia. Y voy a tener una consecuencia. Pero ¿cuál es el problema? No sabemos estas verdades porque o no escudriñamos la palabra de Dios o no tenemos la revelación, pero vivimos generalmente y el mundo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Ok? El Señor a mí me confrontó hace unos meses atrás. Ustedes, como bien saben, yo no estaba tocando la batería. Miren las cosas que yo quiero llegar a un punto. Yo no estaba tocando batería y el que tocaba batería se cambió de ciudad. Se fue a otro lugar, Marcelo, si ustedes se acuerdan de Marcelo. Y yo tuve que empezar a tocar la batería. Y recuerdo que una persona me dijo, oh, el pastor está tocando la batería. Sí, le dije yo, es que no hay nadie. Y viene el Espíritu Santo. Y me da como caja. Literalmente, como caja. Y como bombo y como... Porque ya era como la tercera vez que yo a alguien le respondía. Y yo sentí que dañé el corazón de Dios. Ustedes dirán, ¿qué está hablando? ¿Está loco? Porque yo no estaba tocando con el corazón correcto. Lo estaba haciendo ¿por qué? Porque no había nadie, po. Y hay que tapar, po. Y hay que hacerlo nomás, porque hay que estar con el corazón dispuesto, imagínense la estupidez. Y yo de ahí dije nunca más. Y voy a darlo todo en ese instrumento el tiempo que tenga que estar. Porque mi adoración está en mi lenguaje, pero también en mi actitud. Y tú puedes, como que es así. No hay ningún servicio. Predicar para el Señor, miren, para el Señor, si yo tengo una actitud mejor predicando que tocando, ya estoy en un problema. Porque entonces no es principio, es algo humano. Porque para Él, dice la palabra de Dios que hagamos todas las cosas como para Dios, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros creemos que Él se fascina con algunos servicios más y otros menos, pero para Él es como los pecados, no hay escala. O sea, si tú estuviste hoy día limpiando el salón, aunque no correspondía, pero lo hiciste, o poniendo una silla, o haciendo lo que tengas que hacer,
Eso es honra para el Señor. Y nadie se tiene que avergonzar. Para Dios no es más importante que yo esté aquí o que esté ahí. Entonces, yo me di cuenta de lo que decía con mis palabras y yo sentí como con mi vocabulario, que ese vocabulario salió de algo que estaba dentro mío, que hay una área o un servicio que no es tan importante, en verdad. Y estoy para ayudar nomás, y estoy para tapar nomás. No, no es así. Y tuve que cambiar mi mentalidad. Entonces, el principio de la honra tiene que ver con lo que primero hay en nuestro corazón, pero también con lo que comunicamos. Uno de los grandes temas, y como ya vamos en la sexta clase de la escuela de matrimonio, uno de los grandes problemas dentro de las relaciones es la deshonra. Eso es lo que hemos visto. No hay honra en los matrimonios. Entonces, hay problemas profundos. El día viernes hablábamos de la importancia de poder estar comunicados. Inclusive hasta ensayamos cómo es cuando alguien tiene un conflicto y cómo escucha el otro el conflicto. ¿Y cómo fueron las respuestas de quien quería solucionar el conflicto? Con suerte era así, lo tengo claro. Habían 5 pasos y la mayoría dijo, ya, ok, sí, estoy mal. Llegaban al paso 1. Porque venimos de una cultura que es de deshonra. Venimos de una cultura en donde no sabemos comunicarnos. Venimos de una cultura humanista. Por lo tanto, la cultura de honra tiene que saber que también las cosas que yo hagan, que están bien, van a honrar al Señor. Pero voy a saber que lo que hago que está mal, van a deshonrar al Señor. Entonces, si alguien aún persiste en su pensamiento que a pesar de lo malo que haga, a Dios no le pasa nada, usted hoy debe saber y deje de engañarse con que eso no va a traer una consecuencia. No, y no se confunda con lo que yo dije delante respecto a la cena con el Señor. Nuestra condición de hijos no cambia. Pero la pregunta es, podemos tener momentos que como hijos vamos a ser un poco más rebeldes, probablemente, y siempre es como más al principio, desordenados, impuntuales, siempre corriendo, no preparamos la ofrenda, no hay honra en la ofrenda, no hay honra en las finanzas, no hay honra en el tiempo, no hay honra en la excelencia del servicio, no hay honra en nada de eso, ok. Pero ya después pasan los días, los meses, los años. Y se supone que si hay un hijo que ama a Dios, eso se supone que tiene que cambiar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no cambia? Probablemente, y ahí tú debes hacer una introspección en que si realmente voy a decir algo muy fuerte, eres hijo de Dios. Porque probablemente hiciste la confesión de fe, pero ningún área de tu vida cambió. Entonces hiciste confesión de fe, acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero sigo haciendo lo mismo que he hecho toda mi vida. Entonces, ahí tiene que haber una revelación acerca de lo que significa eso. Podemos ver incontablemente, podemos ver que Jesucristo en la cruz, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Estaba con 2 personas, ¿cierto? 2 malhechores. Y uno hizo lo que hicieron acá, lo menospreció en la cruz. Sí, pero si tú eres esta persona. Y el otro dice, oye, él es el Hijo del Dios. ¿Y a quién le dijo que se fuera al cielo? Le dijo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Al que reconoció quién era él. Y al de al lado, ¿qué pasó? No se lo dijo. Entonces, ¿esto no es para todos? No, es para los que reconocen a Jesucristo. Y en el reconocimiento hay cambios. Y como siempre digo, no todos los perritos se van al cielo. No todos somos hijos. Porque todo el mundo, la mayoría de la gente desprecia a Dios. Entonces,
Primero, para yo tener una adoración profunda, debo saber quién soy. Hijo de Dios, ok. Tengo pifia, pero vamos con todo. Hay cosas que tienen que cambiar en mi vida, vamos con eso. Dios está ahí y Él es nuestro ayudador. Pero otra cosa es cuando vivimos nuestra vida creyendo en Dios, pero hacemos cosas que no están de acuerdo a su palabra. Y que eso es muy distinto. Entonces, nos encontramos frente a un principio que escasea en nuestra sociedad. El principio de la deshonra. Y Dios nos llama a vivir en el principio de la honra. Nadie puede adorar a Dios si no sabe lo que es la honra. Es por eso que muchas veces decimos acá, dile a Dios con tus palabras. Y hay gente que no abre su boca. Porque no, ¿cómo va a salir honra de mí si no tengo idea de lo que es la honra? No, a mí, mis papás me sacaban la mugre. Entonces, o cuando decimos perdone, y hay muchas cosas que dentro de lo que Dios me dice y su palabra me dice, me encuentro cosas que no puedo hacer. Muy bien. Ahora, ¿cómo modificamos esto? Ya lo hemos analizado. Pero ahora, ¿cómo podemos pasar de la deshonra a la honra? Y es haciendo cambios profundos en nuestra vida. Si hay alguien que está notando ahí, haciendo cambios profundos. Pasar de la deshonra a la honra no es a través de una oración. Dile a la persona que está al lado, no es a través de una oración. No es a través de la imposición de manos. Díselo a la persona que está al lado. Yo te puedo decir, hermano, pasen aquí todos los que quieren comenzar a honrar al Señor. Tú puedes pasar. Y si no modificas cosas mañana lunes, en tu vida, te vas a ir a la vez. Y vas a seguir igual. Por lo tanto, lo primero son cambios reales. Ahora, estos cambios reales no pueden ser apartados de la relación con el Señor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú puedes analizar y ver en tu vida que realmente cuando tú hablas hay poca honra. Y siempre en parte de mis conversaciones o en parte de lo que yo digo siempre tengo que menoscabar a alguien. Siempre me tengo que burlar de alguien. Siempre tengo que verle el lado negativo y no lo positivo a lo que estén haciendo. Sí, pero. Alguien me dice, oye, qué lindo. Sí, pero. Y esto no, es que no es tanto. Entonces la gente no se da cuenta del lenguaje de deshonra. Que siempre tiene que decir algo negativo. Que siempre tiene que sacar algo. Y por último, si hay algo negativo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Pero como nadie nos enseña esto, bueno, hay gente que lo aprende por revelación, por su búsqueda íntima con el Señor, pero se tiene que enseñar. Usted va a tener que empezar a tener y pedirle a Dios espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Porque si tú, por ejemplo, hay gente que necesita refrenar su boca y empieza a ensayar humanamente. Esto es como, no, yo me tomo un batido todos los días, ¿verdad? Esto no es ir al gimnasio. Esto es en el espíritu. Y luego tiene consecuencia en nuestra vida. Entonces, yo voy a las plantas del Señor. Reconozco mi pecado. Reconozco que siempre, y mi identidad, mi forma y mi lenguaje es de deshonra. Mi lenguaje es de crítica. Mi lenguaje es de menosprecio. Mi lenguaje es de siempre insultar, no sé. Eso tú se lo presentas al Señor, lo oras, le dices, Señor, este soy yo. Y luego le pides la ayuda al Espíritu Santo. Pero si tú comienzas ya desde mañana, ya, mañana me propongo no hacer esto. Lunes en la tarde, ni siquiera va a pasar al martes, lunes en la tarde ya la voy a soltar de nuevo y dejarla embarrada. Porque tiene que ser en el Espíritu, apartado con el Señor. Tú sacas un tiempo en tu habitación, donde sea, y tú le dices, Señor, habían cosas que yo no me daba cuenta, pero yo necesito cambiar esto en mí. Y tú comienzas a practicarlo. Y se van a empezar a presentar pruebas, porque va a empezar a haber injusticias. O, inclusive,
esto es lo más entretenido de todo, injusticias que no son injusticias, pero que para ti son injusticias. ¿Te ha pasado que de repente, de la única manera que te das cuenta que no son injusticias es hablando con otra persona? Porque ante mis ojos son injusticias. Hasta que viene una persona sabia y te dice, y si lo ves desde otro punto de vista, porque cuando estamos alejados del corazón de Dios, vemos abundantemente mucha injusticia. Pero cuando estamos más cerca de Jesús, nos damos cuenta cómo son las cosas. Entonces, el cambio para el principio de honra es un principio. Y el principio, dicen los especialistas que para que algo sea un hábito tienen que pasar 21 días. Y generar un hábito. Y se nos vienen 21 días. Probablemente tu desafío, uno de tus desafíos en estos próximos 21 días, sea que por 21 días salgan palabras de honra de tu boca. Y que tú puedas suprimir, aprieta el botón suprimir, y dices, y te entrenas en espíritu, alma y cuerpo, a que no salgan palabras de deshonra. Y probablemente mientras otros dejen de hacer cosas que quizás a la vista son muy visibles, ¿cierto? Como un ayuno de una comida, cosas por el estilo, tú en tu intimidad vas a estar trabajando cosas que son re profundas, que quizás visiblemente no se van a ver, pero Dios sabe cuánto te importa eso. Porque cuando uno tiene la intención de honrar al Padre, la palabra de Dios dice, con la misma boca me honras, pero con la misma deshonras. Me deshonras a mí y deshonras a las personas. Entonces el Señor necesita trabajar en lo profundo de nuestro corazón para que nuestra adoración sea una adoración profunda. Por lo tanto, no hay cambio que puedan ejercerse sin a la luz del Espíritu. Perdón, deben ser a la luz del Espíritu. Ahora, si usted me dice, muy bien, súper lindo, pero yo tengo este problema en la casa, tengo este problema en el colegio, tengo este problema en la universidad, tengo este problema económico, tengo este problema con lo que sea, vas a tener que ver la manera de filtrar tu vida y de comenzar a concentrarte en las cosas del reino de Dios. Y vas a tener que empezar a sacar todo lo que te abruma. Y analizar, ¿por qué me abruma? ¿Qué es lo que tanto me abruma en el trabajo? Y vas a tener que hacer cambio. Es que cuando converso con este compañero de trabajo me doy cuenta ahora que me envenena todo el día. Vas a tener que tomar medidas. Ay, sí, pero es que me va a hablar de que qué me está pasando. Bueno, si ya vas a empezar con esa actitud, mejor entonces no lo hagas. Es que lo que me abruma tanto en el colegio es, no sé, que hablan tal de tal profesor y la agarro mala. ¿Vieron cuando uno era chico, la típica en el colegio, se da entre compañeros, ella le tenía mal a ella y por ende como ella era mi amiga, yo le tenía mal a ella. Ella no me hizo nada a mí, tuve un conflicto con ella, pero yo soy amiga de ella y no junto las esquelas contigo, las junto con ella. Y el diario de vida. Y a veces nosotros funcionamos así, de manera matonesca, como la mafia. ¿Sí o no? Entonces nosotros vamos a tener que tomar medidas. Y la mayoría del principio de la deshonra se da por nuestras conexiones. Yo el otro día lo dije en un devocional de hombres. Una vez me pasó que me puse a escuchar, no sé qué le pasaba a mi teléfono, no se conectaba al auto la música, y tuve que escuchar radio todo el rato. Y me di cuenta que andaba tan enojado, escuchando los políticos y los comentarios, y yo por dentro salía bien y llegaba enojado. Pero ¿cómo? ¿Y cómo se le ocurre? Y y las burras que habla, y más encima, y estaba enojado. Y Julie me dice, ¿te pasa algo? No me pasa nada. No, pero yo no sabía por qué estaba tan enojado. Y estaba enojado porque absorbí basura durante toda la mañana. O sea, no toda la mañana, pero un viaje de ida y vuelta. Usted va a tener que empezar a filtrar. Fíjense que los especialistas inclusive aconsejan, hay una red social que es muy tóxica y se llama Twitter. Que es un basurero. Eso sí que Twitter es un basurero.
Y mucha gente ha dejado de ocupar el Twitter. Hay otras cosas que te causan entretenimiento y pérdida de tiempo, como el TikTok, Instagram. Pero Twitter es muy es tóxico, es fuerte Twitter. Entonces si usted quiere generar cambios en su vida sin hacer cambio, no va a poder. Algo va a tener que dejar. Algo va a tener que sacar. Una relación con alguien que te está trayendo malos pensamientos, mal lenguaje, malas influencias, usted va a tener que dejar de escuchar cierto tipo de cosas. Usted va a tener que dejar de mirar cierto tipo de cosas, pero va a tener que tomar medidas para vivir en el principio de honra. Porque hasta que eso no ocurra, usted no existe el don de la honra. Entonces, si usted pasa orando y dice, Señor, dame el don de la honra, no va a venir nunca, porque la honra no es un don. La honra es un principio, y los principios se trabajan, se crean y se ejercitan. Entonces, lo interesante de todo esto es que el que siembra honra, cosecha honra. ¿Cómo nos sentimos cuando nos honran? Rico, ¿no? Oh. Porque te pueden honrar con comida, que a muchos nos gusta. Eso es maravilloso. Un regalito, una cosita. ¿Cómo se siente uno cuando uno lo honran? Oh, bacán. El problema es cuando siempre nos acostumbramos a que nos honren, ¿sí o no? ¿Sí? Hoy me encanta que esto otro. Me encanta que me llamen cuando yo estoy enfermo. Me encanta. Oye, pero el hermano estuvo enfermo, ¿lo llamaste? Ah, no. Entonces, la honra significa que entre más yo me esfuerzo en honrar al Padre, lo que va a pasar automáticamente conmigo es que yo voy a empezar a recibir honra. En mi trabajo, reconocimiento. Yo sé que no lo hacemos con esa intención, pero es lo que se genera automáticamente en tu casa. Tú vas a ver que vas a empezar a refrenar tu lengua en el trabajo y el ambiente en tu casa va a cambiar. Pero la gente que no dice, pero ¿qué tiene que ver esto con esto otro? Y eso es el mundo espiritual, sobrenatural. Pero como la gente no vive lo espiritual, esto es como, no tiene mucho sentido esto con esto. Pero para Dios tiene todo sentido, porque Él nos ve desde arriba en un plan general. Entonces es importante saber que quizás pueden haber cosas en tu corazón, te sientes deshonrado, sientes que nadie te considera, sientes poco. La pregunta es, con todo eso, ¿cuánto estás honrando tú? Porque la palabra es clave, lo que se siembra se cosecha. ¿Cuánto tú estás honrando? ¿Cuánto? Y cuando somos confrontados con eso empezamos a generar cambios en nuestra vida. Y uno de los problemas, y que ya estamos trabajando en eso, es el problema de que no sabemos relacionarnos y comunicarnos. No sabemos cómo hacerlo, o nos cuesta mucho. Lo veíamos en la escuela de matrimonio. Y uno de los temas que nos cuesta con la honra es creer que hay cosas que a Dios no le importan. Y a Dios le importa todo. Cada detalle de tu vida a Dios le importa. Cada detalle, desde el más mínimo hasta el más grande. A Dios sí le importa. No, pero es que esto no es para tanto, ¿sí? ¿Para qué tanto? Sí le importa. Le quiero decir algo. ¿Alguno está esperando que lo asciendan o lo promocionen en su trabajo? Yo creo que todos esperamos eso. Todos esperan eso, ¿no? Todos esperamos eso. ¿Cuánta honra hay en tu vida? No, porque yo con mi pega y tengo que hacer la pega, la pega, la pega. No, en tu actitud. Hablo de tu corazón. No necesariamente en cumplir la meta. Hablo de tu corazón. Hablo de lo que hay realmente en ti. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está nuestra actitud real y verdadera? No simulada. O en cualquier otra área. Entre más usted honra, más honra Dios le va a propiciar. Más puertas se van a abrir, más cosas van a suceder, más respaldo del Padre usted va a tener, porque usted le honra al Señor. Entonces, si hoy día tú tienes que volver a tu casa y hay un gran problema, vamos a suponer que tú tienes que llegar a tu casa y hay un tremendo tema. Tú sabes que la salida de eso
aunque tú no lo creas. No es el viaje que tienes que hacer con tu familia para que cambie la circunstancia, no es el terapeuta, no es la psicóloga, no es el psicólogo, no es ponerle más redes sociales al teléfono, no es contratar más servicios de streaming. ¿Usted sabía qué es la honra? Es la honra porque es lo que más escasea. ¿Sabes por qué cuesta que en ambientes el Espíritu Santo no se derrame? ¿O cuesta que se derrame? Porque no hay honra. Es por eso que cuando está la persona ahí dice, por favor, levante las manos, por favor, abra su boca, por favor, arrodíllese, por favor, póstrese. ¿Por qué tiene que pasar eso? Bueno, no se da tanto en esta iglesia, pero sí se da quizás en otra iglesia. ¿Por qué tiene que una persona rogar a que tú seas una persona que en tu cuerpo hable de honra? ¿Por qué no? Y es por eso que Dios no se puede manifestar. Porque Él se manifiesta donde hay honra. Su Espíritu Santo. Y veíamos que Jesús no podía sanar. Pero entonces, ¿qué tiene que ver sanar con la honra? Todo. O sea, tú puedes estar resistiendo hasta una sanidad por tu falta de honra. ¿Tan fuerte? Lo acabamos de leer. Tu menosprecio al Padre en el área que sea hasta en la más mínima. Yo en la semana fui reprendido también porque me gusta hablar de los detalles, así como hablé de la batería. Mi ofrenda, siempre nuestra ofrenda es transferida. Pero yo dije, porque siempre Cristóbal me dice, papá, ¿y el billetito para ofrendar? Y la mayoría de veces le digo, si después transferimos nomás. Pero me di cuenta que yo quiero hacerlo a la antigua y que eso de alguna manera le va a traer honra al Señor. Y ayer me di el tiempo de ir al cajero y retirar mi ofrenda. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo? Porque uno no puede honrar al Señor con la mente, pero sin ningún acto físico. No, si a Dios solamente, hermano, y como siempre decimos, nadie se casó con la persona por amarlo en la mente. Usted tiene que demostrar amor. Entonces, eres el del detalle. Dios es el Dios de que se siente honrado cuando, mire, si usted se programa en sus finanzas para la compra del mes, pero a Dios, porque me ama, da lo mismo, entonces hay un problema de principio. No es correcto. Si usted se esfuerza en llegar temprano a la oficina, pero a la iglesia da lo mismo, entonces usted tiene un problema de honra. Es que yo me esfuerzo por hacer esto para lograr algo, entonces usted tiene un gran problema. Y esto se enseña y se educa. Una de las cosas que le enseñamos a Cristóbal, de que inclusive hasta había un perfume para el Señor, ¿sí o no? Y el mejor perfume que tiene es para los días domingos. Y los demás lo puedo ocupar en la semana. Al colegio, lo que sea. Pero la honra se enseña. Y la honra se enseña con cosas reales. Es más, una vez fuimos invitados a algo en la semana, algo que era bien importante en la semana, y le dije a Cristóbal, y obviamente colócate tu perfume de los días domingos. No, pues me dijo, si es para el Señor. Y ahí no me metí. Quería que oliera más rico, pero bueno. Y obviamente, claro, yo se le enseñé algo. Porque pareciera que los detalles no importan, ¿cierto? Da lo mismo, si total, una autoridad se lo merece, pero Dios no es tanto, si total. No, Dios se merece la honra de manera real, en los detalles, en lo grande, en lo mediano, en lo mucho y en lo poco. Y ay, ¿para qué tanta excelencia? ¿Para qué tienen que llegar tan temprano a montar y todo si no viene nadie reconocido? Si no viene el Marcos Brunet, si no viene el Marcos Barrientos, si no viene el Barak. Porque es para Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando partimos 6 personas en la iglesia? ¿A qué hora empezábamos el culto? ¿A qué hora? Bueno, ¿y a qué hora comenzaba? Era una misa. La misa del gallo. Y yo le decía a los poquitos que eran que parecía que jugábamos a la iglesia dentro de las casas. A esta hora comenzamos, pero es que no hay nadie, comenzamos igual. Pero si no va a llegar, comenzamos igual. Da lo mismo. Porque esto es para la honra. Miren,
Uno no puede honrar a Dios porque ahora que somos, no sé, hoy día 87 personas, ahí Dios se merece más la honra. Pero si somos 6, se merece menos honra. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Todo. Todo. Porque eso es un principio y los principios no se transan. Y cuando éramos 20, empezábamos a las 11 en punto. Y cuando éramos 30, empezábamos a las 11 en punto. Y cuando éramos 50, empezábamos a las 11 en punto. Y hoy día empezamos a las 11 en punto. Y no tiene por qué cambiar, menos. ¿Por qué? Porque es un principio. Honra. Si hay áreas en tu vida que te impiden adorar a Dios, uno es la honra. Nadie puede, ¿sabes por qué? Porque cuando tú sientes la intención en el espíritu de adorar a Dios, viene el acusador a tu mente, ¿sí o no? Y te dice, pero es que tú eres penca. ¿Y cómo vas a levantar tus manos si eres penca? Mira cómo hablas. Bueno, usted sea más sabio y délo vuelta, pues. En vez de pasar tantos domingos, ay, qué verdad. Y este diablo tiene tanta razón. Haga algo y cambie, pues. Salga desafiado del culto. Porque siempre hablamos, mire, el diablo tiene 2 características. Es mentiroso y es acusador. La mentira es mentira. La mentira hace que una persona que sea con un cuerpo sano se mira al espejo y se vea bulímica, porque es una mentira. Mentira de Satanás. Se vea en palo o al revés, se vea gorda y es flaca. Eso es una mentira. Y Satanás te puede bombardear o tú eres una persona linda y te dice eres fea. O tú eres una persona esforzada y te dice eres flojo. Te dice tantas cosas. Eso es parte de la mentira que viene a distorsionar tu identidad. Que te dice una cosa pero tú eres otra. Y ya vamos a hablar de identidad en otra ocasión. Pero otra cosa, característica del diablo, es que él es acusador. Y el acusador es porque toma verdades. No es que invente. Otros son inventos. Otros son inventos. Pero les quiero decir algo. La mayoría de las cosas con las cuales somos atacados en nuestra mente no son necesariamente con las mentiras, sino que es con la acusación. Ahora, ¿cómo revertimos esa acusación? Adivine qué, cambiando. No a nuestras fuerzas, a las fuerzas de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Si alguien se recuerda, ¿cómo eran o cómo fueron nuestros cultos en los últimos 21 días de oración y ayuno? Glorioso, ¿sí o no? Y fíjense que un domingo después de esos 21 días vino la mitad de la gente así, la mitad llegando tarde. ¿A qué se debe esas cosas? ¿Por qué el cambio es tan fuerte? Porque no tenemos costumbre. Porque es como una ocasión de intensidad con el Padre, de relación con Él. De que me doy cuenta que por 21 días me salí de todo lo que ofrece este mundo, seguí haciéndolo, siguiendo el trabajo, siguiendo al colegio, siguiendo la universidad, seguí haciendo todo igual, pero yo cambié mi actitud. Y entonces empecé a ver la gloria de Dios porque no solamente la cambié yo, la cambió él, ella, todos la empezamos a cambiar y empezaron a suceder milagros en los cultos. Y empezaron a suceder cosas. Pero luego se acabaron los 21 días, entonces yo vuelvo a lo que era antes. Y tenemos una iglesia religiosa. Entonces, Dios necesita transformarnos. Hay una necesidad de transformación dentro de nuestro interior para que realmente sea una adoración profunda, en espíritu y en verdad. El principio de la honra. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y quiero que medites y primero que venga, pídele al Espíritu Santo que ahora en amor, porque Él nos confronta en amor. Siempre su primero es confrontarnos en el amor. Que ahora tú le pidas al Espíritu Santo que te haga ver todo aquello que no estabas viendo. Piensa en eso. Piensa en qué manera has deshonrado al Señor. Y no culpes al papá, a la mamá,
a los profesores, al jefe, a la jefa, a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, sino que no estamos analizando qué te llevó a ser una persona sin quizás el principio de la honra. Estamos analizando que hay deshonra, pero ahora el Señor te va a mostrar más íntimamente, y algunos quizás hasta con imágenes, con visiones. Y a algunos les puede traer, el Espíritu Santo les puede traer recuerdo a su mente de cuando hicieron algo que causó deshonra. Y cuando venga todo esto, quizá un estilo de vida de deshonra, cómo tú te preparas para las instancias con Dios. ¿Preparas a tu casa? ¿Preparas a tu familia? ¿Los educas para tener una vida de iglesia? ¿Para tener una postura en la casa de Dios? ¿O da lo mismo? ¿Los preparas en la semana para tener una postura de hijos de Dios en el colegio? Eso también es deshonra. Tenemos el principio de hacer valer nuestros derechos a costa de lo que para nuestros ojos es justo. Lo que era justo era que Jesucristo no muriera en la cruz. Fue un acto de tremenda injusticia eso. No era justo porque Él no hizo nada. ¿Falta amor en el hogar? Lo más seguro es que es por la escasez del principio de la honra. Quiero hacer oraciones y no me pesca nadie en la casa. Probablemente sea el principio de la deshonra. Quiero que mis hijos lean la Biblia y no pasa nada. Probablemente sea el principio de la deshonra. Ahí donde estás, pídele al Señor que ahora te muestre, que su Espíritu Santo te muestre. La honra no tiene que ver con una persona, con cantidad de personas, con el lugar, con quien me visita. La honra es un principio. La honra no tiene que ver, tampoco es honra egoísta. El que me hace un bien le entrego mi honra, pero el que no ha hecho nada por mí, ¿para qué lo voy a honrar? Nadie puede decir tampoco yo honro a Dios, pero no honro a las personas. Nadie puede decir yo honro a Dios, pero deshonro a las personas. O nadie puede decir yo honro a las personas, pero no honro a Dios. La prueba más visible de que Él está trabajando en el principio de honra en Dios se hace visible con la gente, con las personas. Por lo tanto, la práctica es con gente real, de carne y hueso. Padre, trae tu revelación ahora a tu iglesia, en espíritu y en verdad. Toca fuertemente los corazones. Toca hasta lo más íntimo.
hasta lo más profundo, lo que nadie sabe, pensamientos de deshonra. Tú tienes que deshacerte de esos pensamientos de deshonra para con las personas, para con Dios. Generar transformación. Y así como decía el salmista y le hablaba a su propia alma, y le decía, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Dile a tu alma, honra al Señor. Háblate a ti mismo y dile, yo quiero honrar, yo no quiero más esta personalidad de deshonra. Ya no quiero seguir pensando lo mismo. Ya no quiero seguir teniendo relaciones de deshonra. Ya no quiero hablar en deshonra. No quiero seguir así. Me está pudriendo esto. Me estorba para orar. Me estorba para adorar. Me estorba para orar por alguien. Me estorba en mi ministerio, en el crecimiento de mi ministerio. Me estorba. Porque la deshonra trae un estorbo espiritual. ¿Quieres cambiar una situación difícil en casa? Con tu marido empieza a honrarlo. ¿Quieres cambiar una situación difícil con tu esposa? Empieza a honrarla. ¿Quieres cambiar una situación difícil con tus hijos? Empieza a honrarles. ¿Tú quieres que cambie algo que quizás tú has visualizado que está mal? No es enrostrándole necesariamente, sino que es honrándoles, porque la honra viene del amor. La honra está ligada al amor. Entre más amor del Padre hay dentro nuestro, más podemos honrar sin problema a las personas. Si tú crees que el Señor puede hacer cosas en tu vida, tú vas a orar así. Y lo que vas a hacer saliendo de este culto es modificar cosas. Modificar tiempos, relaciones, amistades, influencias digitales, audibles, influencias de personas, influencias generacionales. Todo aquello que me daña a mí y daña al entorno. Padre, queremos ser una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Que cada vez que estamos en tu presencia sea una adoración genuina, real, sin matices, sin cosas que encubrir. Aquí estamos, papá, con un corazón dispuesto. Lo necesitamos. Yo no sé cuántos quieren ser intencionales en esta mañana. Y dile al Señor, yo me comprometo a esto. Yo no voy a decir repite después de mí, pero con tus propias palabras, colócate metas. Si tú no te colocas metas, son cosas etéreas, son pensamientos lindos. Y si tú eres más intencional, vas a tomar a una persona de tu confianza y le vas a decir, corrígeme. Cuando diga algo que trae deshonra, yo te doy la autoridad a que tú me corrijas. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa. Puede ser un hijo con un padre, un hijo con una madre. Decirle, papá, mamá, cuando me escuches en esto, cuando yo tenga una actitud de desprecio, cuando yo tenga una actitud de falta de honra, dímelo. Porque con eso tú estás abriendo y tú estás diciendo realmente yo quiero cambiar. Y es más que un pensamiento, y es más que una intención. Porque si tú ves que tú tienes debilidad para esto, bueno, entonces pide ayuda. Pero que demuestra intencionalidad en tu vida. Intencionalidad. Quizás tiene que ser con quizás no alguien de la familia, pero decirle, yo te pido que tú me corrijas cuando me veas mal. Alguien que te discipuló, tu pastora, no lo sé. Alguien quizás que no es de tu casa. Quiero saber cuando estoy haciendo algo que no está bien. Y ahí se ve un corazón humilde. Ahí se ve un corazón sensible. Ahí se ve un corazón que quiere cambiar. Ahí se ve un corazón
que no solamente piensa, sino que lleva a cabo las cosas. La intención de tu corazón. Y antes de irnos, yo te voy a invitar a que renuncies a toda identidad de deshonra. Una cosa es decirle al Señor, sácame esto. Y otra cosa es decir, yo renuncio. Una cosa es que te echen y otra cosa es que tú renuncies. Yo te quiero invitar a que nadie haga algo por ti, o que no le pidas a Dios que haga algo por ti, sino que tú seas intencional y le digas, yo renuncio a esta cultura, yo renuncio a este principio de deshonra, yo renuncio a este estilo de vida. Luego lo vas a aplicar, pero tú tienes que tener una decisión previa. Yo renuncio a esto. Yo renuncio a esta forma de pensar, a esta manera de hablar, a este carácter de deshonra, a estas gesticulaciones de deshonra, a maneras de deshonra, a posturas de deshonra. Yo renuncio a un carácter de deshonra. Padre, si hay algo en mí, y si eres un poquito más intencional, puedes ir inclusive más allá. Decirle, Señor, si mi forma de caminar, mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de relacionamiento con la gente te causan daño a ti, corrígeme. Y Dios va a escuchar tu oración y van a empezar a suceder cosas. Y ten el corazón correcto, porque a veces malinterpretamos las temporadas del Señor. Hay gente que cuando más es corregida, más le duele. Pero cuando tú tienes el corazón correcto, más te alegras. Y puedes decir, estoy siendo tratado por el alfarero. Porque ahora estás viendo lo que antes no veías. Lo que todo el mundo veía menos yo. Lo que todo el mundo me quería decir, pero nadie me lo decía. Queremos ser íntimos, papá. Queremos que esto sea real. Queremos dejar las mentiras. Lo que simula una vida de comunión. La religión. En el nombre de Jesús oramos y disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque traes calma a nuestro corazón. Gracias porque nos instas al cambio sin dolor, sino en amor. Gracias porque nos haces ver las cosas como realmente son y no como las pienso. Gracias porque podemos tener una guía cuando antes no la teníamos. Gracias porque ahora sé lo que tengo que hacer porque tu palabra es lumbrera en mi camino. Gracias porque antes estaba solo, pero ahora tengo una familia en el Espíritu. Gracias porque antes era un llanero solitario y era un autodidacta espiritual, pero ya no. Y seguimos el modelo que Jesús enseñó con sus discípulos de cuerpo. Más de ti, más de ti, más de ti. Yo no tengo intención, no sé usted, pero si alguien quiere más del Señor, pídale ahí. Dile más de ti, más de tu Espíritu Santo, más. Y si alguien desconoce todo esto y no sabe lo que es estar libre y amado, aunque lo desconozca, dile, dame más, Señor, dame más de tu Espíritu. Dame más de tu Espíritu, más de tu Espíritu, más de tu llenura. Más de la llenura del Espíritu Santo, más de su presencia en medio nuestro, más de su revelación, más de su amor, más de Él, mucho más de Él. Nos inundas, inunda nuestros oídos, nuestra vista, nuestro corazón, nuestros poros, nuestras células,
más de Él, más de su Espíritu que trae libertad.